Muy buenas tardes, Marian, Laure. Bueno, a todos los que os vais conectando por aquí, vamos a esperar un ratito para que os vayáis sumando a este directo con Laureano Pérez, un directo que tenía muchas ganas de que estuviera por aquí. Ya estuvo, pero hace algún tiempo, y bueno, yo he tenido la suerte de conocer a Laure a través de la Escuela de Atención. Muchos de vosotros ya sabéis que, bueno, formo parte del equipo de Escuela de Atención y además realicé el máster de Psicología Transpersonal donde conocí a Laure. Él es uno de los formadores de la Escuela de Atención y en algunos módulos del máster. Y bueno, pues aparte de todo su recorrido, también es parte integrante junto con Marley de la escuela, y ellos tienen un podcast juntos que se llama Ante el Inconsciente, donde hablan de sueños y símbolos. Y además trabaja también en Instituto Pensamiento Positivo, con lo cual hay muchas cosas que me vinculan también a Laure, aparte de todos esos intereses, ¿no? De todo ese mundo transpersonal. Él es ingeniero, bueno, es un amante de la natación, del deporte, de la visión holística del ser humano, de Jung, y de una visión profunda de la psique humana. Y hoy pues viene porque estamos preparando un evento para el día 1 de diciembre en presencial, donde nos va a hablar también de la coherencia en el mundo actual, ¿no? De cómo estamos viviendo, y queríamos, ¿no?, que él estuviera hoy aquí pues para contarnos, ¿no?, qué es esto de ser coherentes en esta vida de hoy. Así que le voy a dar paso, que sé que está ya por aquí. No me ha llegado su solicitud, pero le voy a mandar yo una que está ahí. Es un enamorado de Harry Potter. Los que conocéis y seguís ya su perfil ya lo sabéis. Hola, Laure. Hola, Samantha. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y Muy, vosotros qué tal? muy bien. La verdad que con muchas ganas aquí de este encuentro contigo, con mucha ilusión. La verdad que estamos muy ilusionados, ¿no?, con este encuentro presencial en el que vas a estar, que la gente lo estaba pidiendo, lo necesitábamos, tenerte frente a todas las personas, y nada, pues agradecerte también este ratito que vamos a hablar pues de la coherencia, ¿no? Pues muchas gracias. Yo la verdad que también tenía muchísimas ganas de hacer un evento presencial, porque al final, entre la pandemia y todo el rollo que se ha montado, pues es como que hemos dejado los eventos presenciales un poco de lado. Y más yo que al final vivo en Andalucía y los eventos presenciales, pues la verdad es que hay que organizarlos en Madrid o en Barcelona, porque es donde mucha gente tiene más facilidad para ir y tal, aunque a mí me encantaría hacerlos por toda parte, pero lo cierto es que, claro, tiene que haber, digamos, una masa crítica de asistentes, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que me apetecía, porque a pesar de que soy un enamorado de lo digital, sobre todo porque permite una transversalidad de nacionalidades y de experiencia, incluso dentro del mismo país, pues es cierto que de vez en cuando ver a la gente y encontrarte con ellos, darte un abrazo y hablar de ciertas cosas y percibir los cuerpos, ¿sabes? Que tienen sus, pues como hablaremos ahora, sus intuiciones y sus sensaciones, pues es otro rollo, ¿no? Que no es excluyente, ¿no? Porque ahora como es que estamos en este momento histórico donde es o uno o lo otro. Sí. No, que yo es una cosa que no soporto, entonces no es excluyente, sino complementaria la experiencia. Entonces me parece bien como que de vez en cuando nos veamos en persona. Y fíjate, ¿no?, lo que dices. Yo creo que estamos efectivamente en ese momento en el que también hemos querido cambiar, irnos todo el rato, ¿no?, hacia ese lado tan bueno, hacia la mejor versión, hacia el propósito, que al final muchas veces no aceptamos todas esas partes que están en nosotros, y al final cuando algo se nos resiste, en vez de estar ahí, ¿no?, y aprender de eso que se nos pone delante, ¿no?, pues tendemos siempre como a huir. Al final es como una huida en la que tampoco nos sentimos libres. Sí, exactamente. Lo cierto es que yo me voy a retrotraer un poco más, ¿vale? Porque tú sabes que a mí me gusta como ir mucho hacia atrás, como buen espíritu junguiano. Bueno, Sí. yo cuando decimos junguiano, para los que no conozcáis a Jung, pues Carl Gustav Jung es un psicólogo y psiquiatra suizo, padre de lo que hoy se llama desarrollo personal y digamos del crecimiento, digamos fue el primero que dijo que se podía ayudar con la psicología a personas que no tenían enfermedades mentales graves, sino que podía servir de herramienta de autodesarrollo y de autocomprensión. Entonces,
pues Jung tenía una visión muy abierta para su época, que era final del siglo XIX, principio del siglo XX, y, y era mucho de contrastar lo antiguo y lo moderno de una manera abierta, ¿vale? Como no desechando lo antiguo por antiguo, ni desechando lo moderno por moderno, que es como esa actitud que hay ahora, ¿no? Que si tú tienes una mentalidad, digamos, más conservadora, lo moderno no. Y si tienes una mentalidad muy, digamos, progresista, por ponerlo en términos ideológicos, aunque no necesariamente así, pero muy de hacia el futuro, pues es lo antiguo fuera, está pasado de moda. Y es de, oye, no, se puede entrelazar, ¿vale? Entonces, mira, desde siempre en Europa la totalidad ha sido marcada por el 4, por el número 4. Así como en Oriente ha sido por el número 5. Entonces, ya conoces, por ejemplo, los famosos 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua. O, por ejemplo, los 4 temperamentos de Hipócrates, de la medicina: el flemático, el pragmático, no sé qué, siempre me lío con ellos, pero sé que son Niño, 4. El colérico, flemático, colérico y melancólico. exactamente, y el melancólico. Y entonces, eso lo hemos perdido últimamente, ¿vale? Entonces, primero nos quedamos en el 3 y venimos varios siglos caminando con el 3. Y de hecho, tenemos muchas expresiones donde se nos dice, a la tercera va la vencida, ¿sabes? Cuerpo, mente y alma. Tenemos mil de esas. Tenemos tesis, antítesis y síntesis, que por cierto, esta me encanta y hablaremos de ella más adelante. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Tenemos las tres, incluso las tres carabelas que fueron que supusieron el descubrimiento de América, por llamarlo descubrimiento, porque tampoco que estuvieran allí los americanos y dijeron, nos han descubierto, ¿vale? Pero sí, que hicieron el viaje y que para Europa fue un descubrimiento. Salud, dinero y amor, pues cuerpo, mente y alma, en fin. Y de ahí vamos simplificando cada vez más, porque claro, como la digitalización nos lleva a una simplificación, porque cada vez nos gusta menos leer, los contenidos son más rápidos, no me gusta algo, le doy un swift para arriba y cambio de reel o de lo que sea, pues estamos pasando a la polarización pura, a ir al número 2, que es la división pura. Ya todo eso, blanco o negro, ya no hay colores, porque parece que si sales de blanco y negro eres un triste gris. Y para mí, si sales de blanco y negro, eres una escala de colores con un potencial enorme y puede ser todos esos millones de colores. Entonces, estamos pasando a esa dualidad, a eso, todo eso opuesto, donde tiene que ser esto o justo lo contrario. Y las posiciones intermedias son muy complicadas. Además, incluso es promovido esto y luego, claro, pues se tienen que decir, como vemos en la realidad actual en muchos campos, ¿vale? No hace falta hablar de que esto ocurre a título colectivo, ¿eh? Porque esto ocurre a título colectivo, lo vemos en muchos ámbitos, lo vemos en ámbitos sanitarios, lo vemos en ámbitos educativos, lo vemos en ámbitos sociales puros, sociológicos, lo vemos en ámbitos institucionales, lo vemos en ámbitos políticos, lo vemos en ámbitos económicos, lo vemos en todos los grandes ámbitos. Pero lo importante es que también está ocurriendo esto en nosotros. Está ocurriendo esta simplificación donde nos quedamos divididos y entonces le echamos lo que tú dices, huimos o le echamos el muerto a otro de lo que no nos gusta de nosotros o de lo que tenemos que trabajar. Si somos responsables. Porque claro, también hay que reconocer que la Iglesia Católica pues ha errado, a pesar de que tiene muchas cosas buenas, la verdad, pero ha errado bastante en que en todo este tema de confundir responsabilidad con culpa y con autoexigencia. Entonces no nos gusta la responsabilidad por eso. Entonces le pasamos el muerto a otro, que eso nos encanta. Y estamos, digamos, en esta sociedad dual ahora mismo, que es una pena que con todas las posibilidades que hay nos encontremos con esta dualidad que además cuanto más se simplifica, cuanto más te acercas, digamos, al formato Twitter de 140 caracteres, más difícil es salir de la polaridad. Entonces, esta falta de coherencia de la que yo hablo, lo que consiste es en recuperar al menos la cuaternidad. Y además lo podemos hacer a título individual, seguro. Y a título colectivo es algo más complicado porque, claro, está lo inconsciente colectivo pululando por ahí, activado de unas ciertas formas, que es una de las cosas que veremos en Madrid el 1 de diciembre. Y entonces tenemos que pillar de la información, pero la información del inconsciente solo la podemos pillar vía simbólica, porque el inconsciente no es que sea irracional, es que es transracional, va más allá de la razón.
Entonces, pillar su energía, y más si pillas el símbolo, porque el símbolo es un lenguaje que es la síntesis de, digamos, de consciente e inconsciente. Entonces es como una tercera vía para que te pongas en movimiento para concretar algo que sería el cuarto punto, que es la cuaternidad, ¿vale? Entonces, digamos que me voy a una, ya hecho, habiendo hecho esta introducción, como digamos, más erudita, voy a dar un ejemplo de la vida real, ¿no? Que es, Laura, nosotros... ejemplo, porque habrá mucha gente que nosotros estamos más familiarizados, pero habrá mucha gente que a lo mejor le digamos el inconsciente, el consciente y el símbolo, ¿no? Si puedes a lo mejor poner un ejemplo, porque al final casi un 95% es inconsciente y un 5% solo consciente. Sí, 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 lo cierto es que, mira, nosotros lo que vamos a hacer en Madrid el día 1 es trabajar desde dos puntos, desde el consciente y desde el inconsciente. Primero vamos a trabajar desde el consciente, que podríamos decir que es la tesis, ¿vale? Porque es como lo que podemos ver y medir. Entonces, como podemos aplicarle una lógica y medirlo, nos encanta, ¿vale? Y en eso se basa la ciencia, que yo soy ingeniero y a mí me encanta la ciencia. Pero a mí me apena mucho, y esto es uno de los grandes mensajes de Jung, que se hayan eliminado de la ecuación otras cosas que tienen mucho valor. Por ejemplo, el sentimiento entendido no como emoción, no como que la emoción que me lleva, sino como un sentimiento que ha pasado por el alambique y se ha purificado, o sea, unos valores y las grandes intuiciones que forman parte de la naturaleza humana. Entonces, parece que esos valores de sentimientos, de valores y de intuiciones se han eliminado poco a poco de la ecuación. Primero se eliminaba la intuición, que es vista como poco menos que esotérica. Y ahora se están eliminando los valores, lo cual nos deja solo en la dualidad de la lógica y de los hechos. Y como los hechos están muy distorsionados por cómo tú los quieras ver, por las inteligencias artificiales, por los vídeos, por el corte que te saquen de la persona que habla y por no sé qué, pues eso hace que nuestra lógica esté completamente funcionando mal. Entonces, pero esto digamos a título colectivo, pero a título personal más fácil. Me voy a qué es lo que se supone que nos tenía que hacer felices de toda la vida. La misma canción lo decía, salud, dinero y amor, ¿no? Entonces teníamos, ahí estábamos en tres cosas, vale, fenomenal. Estábamos en tres cosas. Hay que decir que se ha colado ahí una cuarta, por si no te has dado cuenta, que te voy a decir, que está salud, dinero, amor y tiempo. Porque el tiempo se está convirtiendo en fundamental desde la digitalización. Porque con la digitalización ha perdido importancia la orientación geográfica. Ya no hace falta estar en un lugar. Tú estás, por ejemplo, ahora mismo en Madrid, yo estoy en Andalucía, 300 y pico kilómetros, y estamos juntos aquí. Las personas que nos están viendo pueden estar en muchos sitios, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ha entrado el tiempo con mucha fuerza. Y entonces, como hay tanta información, vamos corriendo a toda parte detrás de la información. Y además, imponemos estas prisas a los niños, a la generación que está viniendo. Entonces, ya no basta con salud, dinero y amor, sino que hay que tener tiempo. ¿Qué pasa? Que la salud se ve resentida también por este correr, por la afección que está teniendo también el dinero en forma de inflación, que está reduciendo su valor, ¿vale? Y las relaciones también están cambiando mucho, porque desde la revolución sexual, pues, desde la revolución sexual, pues hay estamos caminando hacia una liquidez de las relaciones, por un lado, que nos lleva también a falta de compromiso y no sé qué. Es como si estuviéramos simplificando las relaciones y convirtiéndolas en eventos de Tinder. No siempre es así y no hay que ser radical, pero hay como unas corrientes que van por ahí, ¿vale? Entonces, ese salud, dinero y amor ya no es suficiente, sino que está el tiempo y los cuatro están funcionando mal. Entonces, tú imagínatelo como si fuera una brújula, ¿vale? Como si fuera una brújula de toda la vida, que te la cogías en la mano así dorada, que tenía norte, sur, este, oeste. Es como si el imán estuviera cambiando continuamente, entonces vas para un lado, tienes que ir para el otro, vas para no sé qué, y es como todo el rato de arriba abajo, o sea, una cosa que es incoherente. Y tenemos la sensación de como de no estar en ningún sitio bien. Y esto yo es que lo veo, o sea, lo hablo sistemáticamente con muchas personas que tienen esta opinión, que por más que trabajan, que por más que tienen incluso parejas que les gustan, que por más que incluso tienen a veces tiempo disponible y por más que hacen por tener salud en el cuerpo, por evitar todo lo tóxico, todo el gran materialismo, todo, digamos, una especie de cultura minimalista, también deportiva y no sé qué, para mantenerse en forma desde, digamos, desde el amor por su cuerpo, pues no encuentran el espacio.
Entonces, hay esta gran sensación como de falta de sentido, de si estamos vivos, pero mi vida, ¿qué es dentro de esta masa? Que encima esta masa colectiva pues se percibe cada vez más incoherente también, porque hoy dicen Digo, mañana dicen Diego, lo que hace 5 años era impensable, ahora de pronto sí, el mensaje cambia totalmente de un momento a otro, pero en todos los terrenos, ¿eh? O sea, vamos, desde la política, donde es evidente, y lo estamos viendo en todos los países últimamente, en distintos eventos en cada país, a pues las instituciones que van cambiando, las reglas fiscales, o lo vemos también aplicado, como te digo, en la salud, cuántas veces han cambiado las normas relativas al COVID desde que empezó la pandemia y a otras enfermedades. O sea, es una cosa como que ya uno descree, por no hablar del tema de la sostenibilidad, que es una idea preciosa y que es manipulada muchas veces para conseguir fines, yo diría, económicos, o esa es la impresión que me da a mí, no sé, porque es que es como un cambio de criterio que si el coche eléctrico sí, ahora no, que si luego resulta que reciclar parece que sí, pero que no. O sea, hay como opiniones de todo contrarias. Y pareciera que es quien paga, quien consigue que se diga la opinión que él quiere que se diga. Entonces, yo lo que veo, y me parece que de ahí parte la falta de coherencia, es que hay una ley, una especie de ley no escrita, que es de la que parte toda esa deformación. Y es que el sistema se basa en que el crecimiento económico tiene que ser continuo. Siempre tiene que crecer más. Y eso es irreal, porque nada orgánico crece continuamente. Entonces, para eso hay que ir metiendo cada vez, digamos, bolas mayores. Ya si tuvimos que despegarnos del patrón oro, y entonces ahora ya estamos en un dinero digital, ahora parece que vamos caminando hacia el euro digital, ya no sé qué, y entonces al final es todo como que se basa en una confianza en el sistema, pero que esa confianza se está quebrando cada vez más por la falta de coherencia. Entonces, si el dinero ya no se sostiene con un patrón oro, que no sé si sabéis esto, pero es que antes el dinero había en los bancos centrales unas reservas de oro y digamos que la viabilidad o la capacidad de hacer líquido el dinero estaba en los bancos porque había oro. Ahora ya no hay eso, solo es confianza. Entonces, la falta de coherencia nos lleva a la desconfianza. Y eso, lo que te digo, a nivel colectivo y también nuestras vidas. Porque con el miedo que hemos pasado en la pandemia, por distintas razones, pues hay una desconfianza hasta de nuestros propios cuerpos. Entonces, estamos en un momento extraño donde yo sé que es un trabajo a hacer complicado, pero donde nos tenemos que poner con esto. Porque es que si no nos ponemos los que de alguna manera nos está llegando la intuición de hacerlo, ¿eh? Porque no es que yo creo que sea aquí que sea más listo que nadie, sino que siento el deber como ciudadano de promover una iniciativa como esta desde lo pequeñito que es lo que nosotros somos. No para imponérsela a nadie en un bando o en otro, sino para darme cuenta que todos estamos en el mismo bando y que tenemos que empezar a actuar de otra manera, porque si no, vamos a llegar a los famosos opuestos de toda la vida que acaban en el innegable y deplorable y lamentable arquetipo de la guerra. Yo creo que Entonces, has dicho muy claro. Al final lo que tenemos que tender es a encontrar ese equilibrio, ¿no? También en nuestras energías, esas energías que viven dentro de nosotros, y al final lo que estamos haciendo es como sentir que nos falta siempre algo, con lo cual siempre vamos a lo externo, ¿no? A rellenar, incluso nosotros que somos nuestros propios sanadores y tenemos que comprometernos con nuestras herramientas para nosotros, al final es todo externo, todo rellenándolo de cosas que en realidad es una huida, cuando la felicidad está dentro de uno mismo. Nadie nos va a hacer feliz, ni nos va a hacer feliz una pareja, ni nos va a hacer feliz una casa, al final todo eso está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué nos pasa? Que muchas veces vamos vacíos a las relaciones, pidiendo que el otro me complete algo que yo no tengo. O compro esto porque creo que eso me va a hacer feliz, o hago miles de formaciones porque creo que no estoy suficientemente preparado. Entonces, al final, cuando te das cuenta y te paras, estás viviendo una vida a medias. Dices, ¿y esto es vivir? exactamente, y esa es la pregunta. Es como, vamos, la pregunta que uno se hace es de, tanto para esto, es como que uno siente una traición, en cierto sentido. Es como que dice, bueno, por ejemplo, yo que soy ingeniero superior y he cambiado de profesión en los últimos años y estoy muy contento y tal, pero veo que hay mucha gente como yo que por distintas razones no ha podido hacerlo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué sistema es el que no permite que una persona cambie y sea productiva en otro lugar? ¿O
que si no está feliz, cambie, ¿sabes? Porque tú no sabes lo que me ha costado a mí cambiar de profesión, qué esfuerzo he tenido que hacer a todos los niveles. Y lo sigo haciendo, que ha tenido incluso una repercusión en mi salud. Porque claro, es que eso es un camino complicado, no estoy aquí haciéndome la víctima, pero sí, yo estoy súper contento, pero es que sé que otras personas lamentablemente no tienen esas posibilidades. Entonces, es complicado porque estamos como en unas vidas que como si fuéramos ovejas, tenemos como dos posiciones. O bien nos hemos vuelto muy rígidos con, digamos, con las funciones psicológicas, porque mira, voy a aplicar las funciones psicológicas de Jung muy rápido. Jung propone un modelo en su libro más vendido, que se llama Tipos Psicológicos, un modelo de clasificación de las vivencias, ¿vale? No es de clasificación de las personalidades, aunque mucha gente lo confunde. Y oye, debe ser un modelo bastante útil cuando en las empresas hoy a nivel mundial el test más utilizado es el test de Myers-Briggs, el test de personalidad, que está basado en los tipos psicológicos de Jung, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en extrovertido e introvertido, que es, digamos, la posición que tú tienes con respecto al mundo, que son conceptos jungianos, aunque son conceptos populares, es un concepto creado por Jung, y luego están las funciones psicológicas. Él decía que había muchas funciones psicológicas, pero que las principales con las que nos movíamos eran pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Pensamiento es la capacidad de aplicar la lógica. Sentimiento es la capacidad de darle valor a algo. Sensación es todo lo que yo percibo por mis sentidos, ¿vale? Nariz, o sea, ojos, boca, todos los sentidos. E intuición es la capacidad de percibir, pero en vez de percibir que me entra del mundo, lo percibo desde dentro y sale fuera. Esas corazonadas que nos vienen de vez en cuando, ¿vale? Y que, como digo, ha sido visto como una cosa muy femenina. De hecho, todavía las mujeres pueden tener corazonadas. A los hombres las corazonadas se les ven como algo más negativo. Entonces, lo que ocurre es que nosotros nos tensamos en esas funciones. Si, por ejemplo, yo soy muy de aplicar la lógica, tengo mis ideas tan rígidas que acabo cayendo en la culpa. Porque si no estoy a la altura de una idea que yo tengo, me acabo sintiendo culpable. Si yo, por ejemplo, me atengo muchísimo a mis valores y son infranqueables y no sé qué, acabo resentido. Porque siempre hay alguien que me falla ante mis valores. Porque está la expectativa depositada afuera. Si, por ejemplo, yo me fío mucho de mis sensaciones, quiero tener todo controlado. Porque es que el libro que hay allí detrás no está bien puesto y no sé qué, y me vuelvo controlador. Y si yo me fío tanto de mi intuición, que solo hago cosas desde la intuición, me quedo como aislado porque nadie me entiende del todo, porque encima es una función más o menos incomprendida. Entonces, esa sería como una postura. Hay otra postura que es la contraria, que es la de que no tengo nada de eso, no tengo pensamientos ni ideas claras, entonces estoy confuso. No tengo valores, entonces siento una desesperanza enorme, una especie de frustración. No le hago caso a las sensaciones que recibo por mi cuerpo y entonces estoy como desconectado de la vida, me da todo igual. Y caigo en adicciones y en cosas de esas con mucha facilidad. Y no hago caso a mi intuición y entonces vivo una vida en blanco y negro porque nada me ilusiona. Entonces, todas estas cosas es la que hay que ir viendo que en qué posición está cada persona para desde la conciencia, desde estas funciones que son como una brújula para moverse por el mundo, recolocarnos y ser lo que verdaderamente somos nosotros. Porque lo interesante de las funciones es que hay una especie de jerarquía que depende de cada uno. Y entonces, en función de la que es la primera, pues las otras actúan de una cierta manera. Y esto es súper interesante. Entonces, digamos que eso sería como la parte consciente, donde nosotros podemos manejar. ¿Vale? Luego estaría toda la parte inconsciente. Dime, No, perdona. es que estaba escuchando, estaba leyendo por aquí por si había alguna pregunta que estaban haciendo comentarios. Vale, esa es una de las partes que vamos a ver, la parte consciente, como decías, y vamos a ver luego la parte inconsciente, que es ese mundo sutil, eso no visible. Exactamente. La parte inconsciente lo que tiene es que es inconsciente. Entonces no la podemos ver, pero sí nos podemos relacionar con ella a través de sus manifestaciones. Las manifestaciones del inconsciente son muchas. Típicamente, pues de lo inconsciente personal, que llegan a través de símbolos. Muchos de los símbolos nos llegan en la forma de sueños. Pero hay veces que nos llegan de otra forma, que tú puedes incluso como pedir que aparezcan o relacionarte con ciertos símbolos. Por ejemplo, una herramienta muy utilizada actualmente en psicología transpersonal y tal es el símbolo del niño interior, que es un símbolo de mis emociones. Entonces yo me relaciono con mi niño interior y puedo descubrir muchas cosas de mi tono emocional y sanarlas, porque al relacionarte con el inconsciente a través de la emoción, pues tú eso se sana. Entonces esas son una de las manifestaciones. Otras manifestaciones de lo inconsciente colectivo son
contenidos de fantasía. Entonces, por ejemplo, uno puede detectar cómo está el inconsciente colectivo colocado en este momento por los contenidos que están de moda en términos fantásticos. Esto, cualquiera que me siga me habrá visto 20.000 veces hablar de que Harry Potter te puede gustar más o menos, pero es la historia más vendida desde que empezó el siglo XXI y, por tanto, lo que ocurre en Harry Potter, si tú lo analizas simbólicamente, es justo lo que está pasando en el mundo. Y no porque J.K. Rowling sea una visionaria, digamos, que ella conoce el inconsciente colectivo, sino porque le ha llegado en forma de intuición esa historia. Y esto es tan real como que ella dice que le cayó el personaje formado en el tren en el que iba cuando se le ocurrió la historia. Entonces, otra manifestación son los cuentos de hadas, que de hecho Harry Potter es un cuento de hadas. Porque los cuentos de hadas, como hace muy pocos años que se han traducido al lenguaje, se han puesto por escrito, se han traducido en oral. Y por tanto, representaban una manera de educar a la gente, porque claro, hasta hace 3 telediarios la gente era analfabeta. Entonces, las grandes dinámicas que podían ser peligrosas o ayudadoras para el ser humano, pues han sido transmitidas en forma de cuentos de hadas, que no tienen, no hay nada más que ver los cuentos de hadas, por qué corresponderse con la realidad. Porque nosotros nos hemos olvidado que hay un pensamiento mítico que va más allá del pensamiento racional. Y que ese pensamiento mítico nosotros lo necesitamos. Y como lo hemos olvidado porque estamos cabreados con la religión, porque la religión nos ha fallado, porque se ha convertido en un código moral donde si no haces lo que yo te digo no eres bienvenido, y te has dejado atrás a las mujeres, por ejemplo, a ciertos colectivos y a de todo, pues entonces estamos como enfadados, pues hemos decidido no creer. No creer, pero vamos, que te ponen un episodio nuevo de Juego de Tronos y eres capaz de no ver a tu pareja para verlo. Porque nos siguen fascinando los contenidos míticos, que son esas grandes historias que trascienden la realidad, como en cierto sentido era Jesucristo, porque Jesucristo se murió y resucitó a los 3 días. Hola, eso es mítico, eso no es real desde la conciencia, pero se supone que resucitó. Entonces, a lo que voy es, hemos olvidado eso, y como lo olvidamos, se convierte en una sombra. Y esa sombra es lo que yo llamo la falta de espíritu, porque nos hemos olvidado de que eso es trascendente. Entonces, como lo olvidamos, se acaba convirtiendo en otras cosas, por ejemplo, en todos estos temas conspiranoicos, que me parece que son simplemente un pensamiento mítico, que yo, ¿sabes? Es como lo veo. Hay otras personas que tendrán otra opinión. Yo no vengo aquí a decir que tu opinión es buena, la mía es mala y no sé qué. Yo vengo a exponer los hechos psicológicos que están ocurriendo en el planeta. Y lo cierto es que hay gente que dice que Bill Gates no sé qué, o que hay unos reptilianos que hacen no sé cuánto, o que no sé qué familia, no sé cuánto, o que no sé qué seres extraños de luz vienen y no sé qué. Entonces, me parece muy bien porque como experiencia psicológica lo que me está diciendo es que el ser humano necesita ese alimento mítico del gran inconsciente colectivo y que su vida no puede estar sujeta solo a los valores del pensamiento y de los sentidos, que es en lo que se está basando la ciencia ahora, en lógica y en que sea medible y empírico, que yo lo pueda ver, ya sea por mis ojos o por mis microscopios. Entonces, si es medible y es lógico, me lo creo. Pero si es intuitivo o si es un valor, entonces lo desecho. Y para colmo lo catalogo, o hasta hace poco se catalogaba como femenino. Y entonces es inferior. Entonces, mientras que nosotros no unifiquemos en cada uno de nosotros, de nuevo, esas 4 partes, y nos relacionemos con el pensamiento de lo inconsciente colectivo, vamos a tener vidas que van a estar siempre partidas, van a estar incompletas, porque no se va a entrelazar la experiencia humana que de consciente e inconsciente, digamos, de tesis y antítesis, que no es excluyente, sino complementaria, porque se sabe de toda la vida que de una tesis y una antítesis surge una síntesis, que es una solución nueva a un conflicto que hay hoy. Entonces, imagínate cualquier conflicto del planeta Tierra, donde hay unos que piensan de una manera y otro de otra, no hace falta nada más que encender la tele para ver esto, y piensa en si están buscando la síntesis o simplemente están atascados en la tesis y antítesis. Están en el conflicto de opuestos, pero llevan décadas sin buscar una síntesis. Entonces, claro, al no encontrarse la síntesis, no conseguimos materializar el mundo nuevo que está digitalizado ya, pero tenemos instituciones obsoletas,
tenemos formas de pensar también obsoletas que no se adaptan a la realidad, tenemos niños criándose con unos valores que no tienen nada que ver con el mundo de hoy, tenemos padres y madres sintiéndose, por ejemplo, súper culpables de no estar con sus hijos porque tienen que trabajar, porque si no es con 2 sueldos y encima a trancas y barrancas por la asfixia fiscal y no sé qué, no llegan a fin de mes. O sea, al final impacta en nuestra vida. Entonces, por eso yo digo, tenemos que hacer algo. Yo no propongo aquí una revolución de ir de allí. No, no, porque me parece que no sirve. Yo creo que lo que hay que hacer es tú emanar una energía de completitud. Y para eso necesitamos relacionar la parte consciente y toda esa lógica y ese empirismo que es buenísimo y que se han conseguido muchísimas cosas con la ciencia, pero volver a darle valor a esos valores femeninos que además son muy corporales. Porque además estamos corriendo el riesgo de que con la actitud digital perdemos el cuerpo. Bueno, si eres un influencer y te dedicas a enseñar tus abdominales todo el día, no, pero porque vives para eso y me parece fenomenal, ¿sabes? Es una nueva oportunidad de vida y genial y encima se cuida, pues vale, pues genial. Pero la mayoría, muchos de los trabajos, por ejemplo, otro día fui yo al fisioterapeuta y me dice el fisio, mira, es que la mayoría de gente que yo tengo no son trabajadores de la calle, digamos, de una obra, de no sé qué, son gente que trabaja con ordenadores, porque claro, en lo digital hace que te olvides del cuerpo. Totalmente. Entonces, tenemos el cuerpo olvidado, maltratado, sometido a un montón de tóxicos y estamos entonces en un momento donde, ya te digo, yo lo expongo, pero no en forma de lucha, sino en forma de toma conciencia y haz lo que tú puedas teniendo conciencia de que tú sí quieres caminar a la completitud. Y para ir a la completitud hay que volver al espíritu, porque la coherencia al final es una suma de una brújula funcionando bien en el inconsciente y una conexión con la trascendencia. Porque yo sé que digo la palabra espíritu del siglo XXI y la gente desaparece así entre los setos como Homer, igual que pasa con alma. Pero nosotros tenemos esa necesidad de conectar con esa gran cosa del inconsciente. Y si no lo hacemos de una manera, lo hacemos de otra, viéndote la serie de no sé qué o la de no sé cuánto. Entonces, creo que es evidente, y todos lo vemos, cómo las series se han ido ennegreciendo en los últimos tiempos. Cómo cada vez es más oscuro y más sombrío el contenido que encontramos en las grandes plataformas como Netflix, Amazon Prime, no sé qué, que no es una crítica, pero que nos muestra cómo se está manifestando lo inconsciente colectivo. Como que nos gusta esa oscuridad. Y ojo, porque el ser humano, cada vez que se acerca a esas grandes oscuridades, acaba en grandes conflictos. ¿Sabes? No Todo sé si esto, es de lo que yo hablo, bien, de lo que soy yo. yo ¿Me ves bien, Laure? ¿Tú me ves bien? te veo un poco distorsionada ahora, antes te veía bien. Ah, vale, porque yo se cortaba un poquito y no sé si me podéis poner por aquí por el chat si escuchabais bien a Laure o era yo a lo mejor Ah, pues que veía un no poco. sé. Yo estoy se supone, con buena conexión aquí al lado del router, pero bueno, ya sabes que lo digital, yo ya estoy acostumbrado a que cuando se habla de términos energéticos, Y de siempre se repente producen interferencias. te pi- No sé por qué, pero ocurre. Entonces, yo no sé cuál es la causa, en algún momento se descubrirá, porque yo creo que al final, pues todo de alguna forma es energía. Porque cuando yo hablo de espíritu, en el fondo estoy hablando de energía. Yo sé que digo lo que decía, digo la palabra espíritu y la gente se imagina, yo qué sé, como alguien del siglo XV iletrado que no tiene ni idea y que creía las cosas y, ay, sí, me lo creo, venga, de espíritu. No, es que los del siglo XV veían el espíritu como nosotros vemos la energía hoy. Y no me digas cómo está la energía en el mundo. Aparte de crisis energética, todo el mundo cree en la energía. Tú no ves la energía, pero en tu casa todo está alimentado de energía. Y tú no la ves. Y además, la energía, digamos, pues es como el espíritu, que no es ni buena ni mala. Está dando luz aquí, pero te puede dar calambre si metes los dedos en el enchufe. Porque en el inconsciente las cosas no son morales, no son buenas o malas, son energéticas. Por eso su lenguaje no pueden ser otro que imágenes cargadas de emoción a las que llamamos símbolos. Entonces, en este sentido, es muy importante que reconectemos con ese mundo energético. Que claro, si tú unes la parte consciente de la lógica y de buscar una brújula y a la vez la parte inconsciente de reconectarte con esos contenidos, digamos, eh, irracionales o de alguna forma no lógicos, pues lo que obtienes es una visión que yo llamo transracional, porque es la suma de racional e irracional, que no es irracional, es transracional, va más allá de la razón. Esto es lo que toda la vida se ha llamado trascendente. Lo que pasa
es que estamos cabreados con lo trascendente porque la religión lo ha convertido en un código civil. Hay que tener en cuenta que cuando no había estados, que eso es anteayer, hace 2 siglos, pues las normas las ponía la Iglesia. Entonces se convirtió en un moralismo, pero la trascendencia que hay detrás no pertenece a la Iglesia. Es una trascendencia, es una cosa más sagrada, que es lo que llamó un autor alemán luminoso, que es como sagrado, pero sagrado quitándole 2 nociones. La de que tiene que ser moral, es decir, que tiene que ser bueno, y la de que tiene que atender a... La de que tiene que ser bueno y la de que tiene que ser voluntario. Porque la iglesia, ¿no?, cristiana, tú para ser un santo, ¿no?, para ser sagrado, tienes que voluntariamente hacer el bien. Lo que dice este señor es que hay algo en la naturaleza, que él llamó luminoso, que nos fascina y nos pilla. Y esas energías luminosas o sagradas nos pillan sí o sí. Y ellas no son ni buenas ni malas. El arquetipo de la guerra nos pilla. Nos ha pillado muchas veces en la humanidad. El arquetipo de la guerra es el de, por lo menos formo parte de algo. Ese es el arquetipo de la guerra. Y es súper peligroso. Y cuanto más conscientes seamos de él y más nos demos cuenta que todos podemos caer ahí y empezar a odiar a un vecino o a un no sé qué, pues más herramientas vamos a tener para no caer ahí. Y cuantos más las tengamos, más estaremos promoviendo dentro de la gran colectividad otra actitud, que no esté basada ni en los dúos de estos de opuestos, ni en los tríos, sino en buscar una completitud que normalmente en Europa y en el mundo occidental funciona con el 4, ¿vale? Entonces, de todo esto es de lo que vamos a ir desgranando poco a poco y haciendo distintos ejercicios en el encuentro de Madrid para sobreponernos a la falta de coherencia y conseguir un camino para reconquistar nuestra coherencia personal. Y eso ayuda mucho, porque sube la frecuencia energética tuya, por decir así, y con ello tú colaboras en el colectivo, porque tú influyes en lo colectivo, aunque seas pequeñito, ¿sabes? Entonces, es como una vela que en una caverna oscura ilumina muchas cosas y a muchas personas que puedan andar por allí. Entonces, hay que hacer ese trabajo. Y además no hacerlo desde la superioridad. Yo no propongo aquí una cosa de los que vayan al taller o los que sigan estas cosas, vayan al taller o no, son más listos, ni más guapos, ni más... No, son personas que buscan mayor amplitud en su vida y que buscan tener más opciones y más herramientas para ser auténticos. Porque lo que ocurre cuando tú te completas, cuando tú vas hacia la completitud, porque digamos que es un camino de vida, ¿sabes? Es que tú puedes ser más auténtico y puedes hacer lo que eres, que además de eso va el futuro. Porque esto que nos han enseñado a muchos, por lo menos los de mi generación, que es que te formes en algo súper especializado, parece que está claro que la inteligencia artificial va a acabar con ese tipo de trabajo o los va a abaratar tanto que mi puesto de trabajo va a tener un salario asquerosamente bajo. Entonces, lo único en lo que ahora mismo parece que la inteligencia artificial no va a poder competir con nosotros, que para mí no es una enemiga, es una ayuda, porque nos va a obligar a volver a lo que somos, es a ser el cóctel que somos de verdad. Que tú puedes ser un súper especialista de algo, pero también eres una mamá y también eres una escritora y puedes juntar todo eso y a lo mejor escribir algo para niños sobre ese tema especializado del que tú habías aprendido durante años. Y eso es precioso, porque da un propósito a tu vida. Propósito etimológicamente es colocarte hacia adelante. Y por tanto te lleva a otro lugar, a un lugar donde te sientes digno. Y como te sientes digno, miras por lo tuyo desde una perspectiva que no es de orgullo, sino de dignidad, de, oye, esto que yo estoy haciendo es lo que yo puedo aportar. Y por tanto, quiero que esto siga. Y entonces, digamos como que pongo límites para que eso siga funcionando y hago todo lo que yo puedo. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad de oro la que tenemos en este momento de transición del mundo de papel al mundo digital para tomar esta actitud versus a tomar la otra, que es la de decir que no sé quién es malísimo y que yo no puedo hacer nada y que somos unas víctimas del sistema. O la de quedarme como alguien completamente perdido, que también hay mucha gente así, que no sé ni para dónde voy, ni cuál es mi propósito, ni qué hacer. Entonces, es que yo me niego a eso porque digo, ¿por qué? O sea, somos humanos, tenemos mucho potencial, pero claro, tenemos que apoyarnos en lo transpersonal. Tenemos una
misión. Al final a nosotros nos entregaron unas alas y esas alas son prestadas. Al final hemos venido a entregar al mundo, pues cada uno lo que es genuino en uno, ¿no? Y muchas veces hemos crecido también con esa creencia que si nos dedicábamos a la ingeniería o al derecho, en mi caso, ya no nos podíamos dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, eso también nos ha limitado mucho. Cuando tú entiendes que, bueno, a lo mejor eliges ese camino, pero luego eliges otro camino y a lo mejor te das cuenta cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás que todos esos puntos se unen y ahora tú, desde lo transpersonal, también utilizas esa parte que es la racional, ¿no? La de la estructura, fluyendo de otra manera, ¿no? Pues al final todo encaja y yo creo que eso pues nos abre posibilidades de hacer un mundo en vez de reactivo, constructivo, ¿no? Así es. De Y, cuidar. y no me canso de insistir en que no es excluyente, sino complementario. Porque una persona como tú, que ha estudiado Derecho y que ahora se dedica, digamos, pues a conectar a personas, a no sé qué, tiene además las nociones del derecho en su cabeza funcionando. Y eso ayuda. Te lo digo porque a mí me pasa, por ejemplo, en términos psicológicos, que como tengo las nociones de la funcionalidad que siempre busca el ingeniero, pues tengo a lo mejor reacciones que otra persona no tendría si solo estuviera formada en eso. Y que si solo fuera ingeniero tampoco, y no estuviera formado, digamos, como también como entrenador y como terapeuta, no tendría, digamos, esas reacciones. Que yo tengo, por ejemplo, también porque soy entrenador, entonces la parte de agua para mí y su fluidez me ayudan a entender mucho cómo funciona el mundo y la energía. Entonces, tampoco es que me quiera yo poner aquí de ejemplo, que cada uno es su propio ejemplo. Esto es como lo que decía Jung de Jesucristo, ¿no? Que hablando del símbolo de Jesucristo decía, nos han dicho que tenemos que ser como Jesucristo, y no tenemos que ser como Jesucristo, tenemos que hacer lo que hizo Cristo, que es ser el mismo. Totalmente. De Hombre, hecho, fíjate, evidentemente esperemos que no nos toque llevar una cruz y que nos crucifiquen, fíjate, pero me quedó grabado de alguien que se comentó en una conferencia, hablaba con una amiga, ¿no? Y hablábamos muchas veces de cómo son las actitudes de otros, pues en conflictos, ¿no? Y yo decía, cuando Jesús estaba cuando le estaban clavando en la cruz, él dijo, déjales porque no saben lo que hacen, ¿no? Muchas veces cuando estás en un conflicto y ves al otro, reaccionas porque está teniendo esa actitud, porque está rabioso, y al final es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero sí que hay que tomar conciencia y responsabilidad de cómo somos. El otro día era la manifestación el domingo y yo iba al teatro y iba en el metro y de repente yo empecé a notar el corazón, pa, 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 y era la energía que se estaba... claro, es que sí, eso ocurre, eso ocurre. La psicología de las masas está súper estudiada. Y sí, y entonces notaba como eso y ya salí, ya, pero ya parecía que me iba a dar algo y decía, era la energía de toda la gente que iba pues caliente, ¿no? Con esa reactividad de lanzarse ahí a las calles a, Claro. pues a reclamar. Y además que yo puedo comprenderlo, o sea, que no es que yo diga, no, no hagas eso, sino que está bien que tú vayas a hacer algo con lo que no estás de acuerdo, pero que no, que no proyectes todo lo negativo en otra persona o en otro grupo de ideología, porque tú también tienes partes oscuras. Y es que eso, yo sé que es difícil aceptarlo de primeras, pero cuando lo aceptas, tu vida es otra, porque ya empiezas a tener muchos menos enemigos, por cierto, tienes muchas menos pesadillas, y además vas relacionándote con otras de otra forma, porque eso que vas viendo que hace alguno que te pone de mala leche o lo que sea, es una herramienta para ti para crecer. Y entonces vas tomando otra altura y te coloca desde luego en otro lugar. Digamos que eso es lo que Jung llamó el encuentro con la sombra, la confrontación con la sombra. Que claro, y además se insistía mucho, cuando yo digo confrontación es ponerse enfrente, no es pelearse como gatos. Es ponerse enfrente de tu sombra y tener una conversación con ella, como quien dice, y decirle, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Porque a lo mejor tu sombra, de alguna manera salvaje, arcaica y animalizada, porque en su momento fue reprimida, a lo mejor te dijeron, tú no puedes ser así, no puedes tener tal idea, cuando tenía 5 años, pues está ahí salvaje como un niño de 5 años y cuando sale así de salvaje. Entonces, si tú hablas con ella, pues normalmente hay una unión y entonces cada vez tienes como menos zonas de sombra. Siempre vamos a tener sombra estando vivos, porque claro, somos un cuerpo que cae sobre el planeta y le da el sol y por tanto proyecta una sombra. Quien no crea que tiene sombra, pues será dos cosas, o un iluminado, cosa que yo no creo en la iluminación, no creo que las personas se puedan mantener iluminadas más de un tiempo largo, porque eso es un gasto energético enorme y esto está comprobado por la ciencia. Y dos, eso, por ejemplo, Juan de Francia, nuestro compañero de la Escuela de Atención, sabe mucho de eso. Y dos, si puede ser una persona que se ha inflado su ego y que no está tocando con los pies en el suelo.
sino que está flotando y por eso no tiene sombra. Pero, ojo, porque el que tiene el ego inflado, el que se infla como un globo, le explota una aguja y acaba Totalmente. pegándose el zapazo más grande, en forma de decepciones, de no sé qué. Entonces, ojo con eso, porque tenemos que estar con los pies en la tierra y por tanto enraizados en el cuerpo, que lo tenemos olvidado. Porque mira, como digo, yo valoro mucho lo que se ha conseguido, digamos, con el patriarcado, por decir así, y con la Iglesia Católica durante los siglos pasados, porque gracias a desarrollar la ciencia, no sé qué, no sé cuánto. Pero para mí, la gran crítica a la Iglesia Católica es haber dejado que el principio femenino no entrara en la ecuación. Porque solo puede entrar lo femenino en los valores cristianos como cosa virgen, como cosa purísima, pero no puede entrar como algo que existe en todos los seres humanos, que es la voluntad de tener unas relaciones, la voluntad de comerse algo y de tomarse una copa, o sea, el espíritu de Dionisos de toda la vida, desde los griegos, que luego se llamó Baco, que no necesariamente hay que hacer una bacanal, pero que tú puedes disfrutar de algo. Y eso es lo que, vamos, tú sabes que se decía en la antigüedad que Dionisos Baco, el que luego fue Baco, era el dios que volvía loco a los que no creían que era un dios. Y ya decía Jung, en los años 50, decía, lo que antes se llamaban dioses, ahora recibe un montón de nombres, como pastillas, tratamientos, ideologías. O sea que eso que antes, que nosotros huimos un poco de la palabra Dios, espíritu, alma, no sé qué, son como energías que nos mueven. Lo que tú dices el otro día, voy en el metro, va una serie de gente con unas ideas a defender algo y yo puedo sentir su energía. Pero si es que esto nos pasa, tú vas a un concierto y toda la gente le gusta una canción y aunque a ti no te guste, al final acabas bailando allí como solo, que dice, pero ¿por qué? ¿Sabes? Porque formamos, nuestra psique tiene una dimensión que es colectiva. Tiene una parte personal y una parte que es colectiva. Por eso el hacer este trabajo es un placer, digamos, porque estamos contribuyendo a lo colectivo. A ver, hay que ponerse a hacerlo, pero además no requiere tanto esfuerzo, requiere más conciencia. Porque el esfuerzo, el otro día estaba en un webinario con Jorge Lomar y decía que cambiemos, Jorge Lomar es estupendo, y decía, cambiemos en nuestro discurso la palabra esfuerzo por resistencia. Cada vez que yo vaya a decir esfuerzo, digo resistencia. Y digo, wow, es que lleva toda la razón. Porque en realidad hemos sido enseñados a hacer todo desde la resistencia, en vez de desde que emane de nosotros, ¿sabes? Y eso es lo que nos hace incoherentes y lo que está haciendo incoherente al sistema, que va como con una resistencia enorme hacia adelante, en distintas formas, por ejemplo, con esas deudas enormes que acarrean los estados, con esas administraciones enormes llenas de papel que tardan en conseguir no sé qué, bueno, menos Hacienda que es rapidísima, pero los demás tardan en conseguir un montón las cosas y tal, y yo digo, pues, oye, ¿por qué toda esta lentitud y este sistema tan atascado en formas de actuar del siglo XVIII o antes? O sea, hay... Laure, porque yo creo que al final hay mucho sufrimiento y mucho, al final no se vive libre, al final estás encadenado por muchas cosas, ¿no? Tú mismo, ¿no? También, por ejemplo, en lo digital. Había mucha gente que quería ser un nómada digital. Yo tengo muchos amigos que tienen negocios digitales y al final se han dado cuenta que cuando estaban trabajando más que antes y al final le he dicho es que de repente creció mi negocio digital y me di cuenta que es que yo no tenía vida, ¿no? Y al final Sí, sí. pues son Por reducidas la, horas incluso, y viven libres. exactamente, incluso, fíjate, por ejemplo, pues las redes sociales o tal, los famosos algoritmos que son como, pues, con unas reglas a veces tan estrictas, o que yo lo entiendo, ¿no? Porque hay muchísima gente y hay que poner reglas, pero a veces uno dice, wow, qué rígido, ¿no? Es esto. O sea que es cierto que nos hemos convertido en esclavos de nosotros mismos con la tecnología. Hay que decir que la tecnología es el nuevo Dios. Eso es lo que confiamos totalmente. Y cuando dice esto, la gente dice, no, eso no es así. Digo, sí, como que si no fuera un Dios para ti, le ibas a dar tú las contraseñas que no tiene ni tu madre. Porque eso es así. ¿Quién no tiene una notita o un no sé qué, o algo en el móvil donde tiene las contraseñas? Aparte que tiene todas tus contraseñas de tu email, de tu no sé qué, de tu banco, de tu no sé qué. O sea que ahí tienes todo. Que alguien que hackeara ese móvil tiene todo lo tuyo. Y tus fotos y tu de todo. Entonces, y además, antes confiábamos más en el papel. Por ejemplo, yo he pasado por ese proceso de decir, prefiero tenerlo en papel, pero ahora yo ya prefiero tener las cosas guardadas en un servidor, porque de alguna manera puedo acceder a ellas desde cualquier lugar. Entonces, pero sé que le estoy entregando la información a alguien que mañana se puede cruzar de brazos y decir que no me la da, o que me cobra por ella, como está pasando. Entonces,
estamos un poco vendidos a este Dios que detrás no se nos puede olvidar que aunque todo parezca gratis, está lo económico. Porque detrás está esta gran creencia de fondo, que es que la economía siempre tiene que seguir creciendo. Que es, para mí, lo que a lo mejor hay que pensar que hay que virarla hacia otro lugar. O sea, no cambiar del todo esa creencia, pero de alguna forma, yo sé que digamos que la gente economista me dirá, tú estás loco, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pero yo creo que es una cosa más filosófica. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el crecimiento orgánico de una especie? ¿Vale? Y entonces, bueno, aquí es que podemos aterrizar en miles de argumentos, ¿no? Que además son fácilmente polarizables. A mí me pasa que hablo con mis amigos de izquierda, soy súper de derechas. Que hablo con mis amigos de derecha, soy súper de izquierda. Digo, por favor, o sea, es que podemos tener criterios. Yo puedo estar de acuerdo contigo en una cosa y en otra no. Si es una familia, cuando va a comer, a uno le gustan las lentejas, a otro el pollo y a otro no sé qué. O sea, ¿qué pasa por no estar de acuerdo? Pero claro, si tú te sientes incompleto, cuando no estás de acuerdo con alguien o hay un rifirrafe, lo sientes como algo hostil. ¿Sabes? Que eso lo decía yo, me hacía mucha gracia. Dice, nos creemos que somos muy racionales y muy cultos. Pero ¿cómo de hostiles somos tan hostiles como los indígenas cuando pisan nuestro territorio? Porque un indígena pisa su territorio y te tira una flecha. Pero claro, se supone que él o está en una cultura pues anterior o a lo mejor pues en una cultura que tú no comprendes y ha entrado en un sitio, pero nosotros que nos ponemos igual cuando alguien nos lleva a la contraria. Entonces, es que es un tema muy necesario el buscar la coherencia personal Muy interesante. y colectiva. Cuéntanos cómo va a ser ese evento para que la gente que se quiera apuntar, tenéis el link en mi bio, en la de Laure, va a ser el 1 de diciembre. Cuéntanos Pues mira, cómo va a ser. el evento será en la tarde del viernes 1 de diciembre de este año, claro, o sea, en un par de semanas, en Madrid, en la sala Garaje, que está en Matilde 10 11, que yo creo que está por el metro de Prosperidad o algo así, ¿no? Por ahí está. Sí, en línea 4. Alfonso XIII y Prosperidad un poquito en medio. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de esto y vamos a hacer ejercicios prácticos y es un taller para hablar y para recibir también propuestas entre todos, ¿vale? Entonces, evidentemente yo voy a tener tramos donde voy a ir hablando para explicar cosas y luego habrá preguntas, habrá modos de exponer ejemplos o cosas de este estilo. Iremos viendo cada uno desde el primero, desde la parte consciente, cómo buscar esa coherencia, esa especie de brújula que nos dé una dirección para guiarnos de acuerdo a lo que somos nosotros. Y posteriormente entraremos en el inconsciente, en el personal y en el colectivo para ver qué podemos encontrar ahí y qué mensajes nos son mandados desde lo inconsciente colectivo para que nosotros podamos integrarlo con esa brújula. Es decir, que es como si la energía nos asistiera, que al final, digamos que recuperar la coherencia es recuperar la dirección y recuperar ese paradigma de, podemos decir, energético o espiritual, que es trascendente. O sea, volvernos a conectar con la trascendencia, hacer las paces con una vida donde convive lo racional y lo irracional y no pasa nada. Donde realmente los valores, digamos, considerados, que en realidad tampoco lo son, pero considerados masculinos, que son el pensamiento y lo empírico, lo visual, y femeninos, que son el sentimiento y la intuición, las tenemos todos dentro nuestro. Y que por qué no unificar los cuatro, ¿sabes? Y convertirnos en una especie de persona que ha superado la famosa guerra de los sexos, que, ¿sabes? Que es capaz de manejarse con esas cuatro funciones y que por tanto las cuatro dimensiones que parecen gobernar las vidas del siglo XXI, que son salud, dinero, amor y tiempo, podamos gestionarlas de otra manera. O sea, donde hay inflación en el dinero, pues nosotros podemos buscar ofrecer una energía auténtica a otras personas que nos haga tener más dinero. Porque claro, el dinero es energía para materializar cosas. Entonces, si yo ofrezco algo de valor, pues recibo a cambio. Donde en vez de tener, digamos, esos problemas, digamos, con las relaciones y tal, pues tengamos una relación con nosotros mismos en interno nuestra que nos permite relacionarnos bien con los demás. Donde tenemos dificultades de salud o ese encuentro con los tóxicos o con los excesos de trabajo, con el efecto que tiene el estrés sobre nosotros, pues ver el cuerpo como un espacio sagrado, tan sagrado como cualquier templo sagrado, que es donde tú vas a vivir toda tu vida y que reconectes con él y que estés ahí. Y desde luego
salir de esa cosa de estar todo el día corriendo, que como decía Jung, decía Jung, dicen que la prisa es del diablo, pero la prisa es el diablo. Entonces, salir de eso y darnos una disponibilidad de tiempo, ¿sabes? Entender un concepto de la vida más sagrado, pero sagrado en el buen sentido, no en el sentido moralista, sino en el sentido luminoso, de priorizarnos y darnos el tiempo que necesitamos para vivir nuestras vidas. Entonces yo creo que está bien por lo menos tener esas ideas, explorarlas, vivenciarlas en el cuerpo y hablarlas, ver las manifestaciones de lo inconsciente y unir esas manifestaciones con la capacidad racional que tenemos para reencontrar esa brújula. Y así podemos hacer que esa brújula que está completamente deformada, como en la imagen del evento, y que ha roto hasta el móvil, ahora que está digitalizado todo, pues, y que el papel de atrás tampoco lo representa, pues que podamos nosotros ajustarla a nuestra vida. Sí. Antes de que la vida te pare a ti, ¿no? Con una enfermedad, por eso Claro, porque la vida te va a parar por algún lado, te va a parar desde el dinero, te va a parar desde el tiempo, te va a parar desde la salud o te va a parar desde cualquier ruptura con una relación, que no tiene ni que ser una relación amorosa, puede ser una ruptura con tu familia o con tus amigos porque no tienes tiempo para verlos o porque no sé qué. O sea que de alguna manera la vida te va a parar porque vamos contra la vida. Entonces tenemos que retomar ese espacio y para eso hay que aterrizar en la trascendencia y para eso hay que entenderla bien para poder eh, llevarnos bien con ella de nuevo como han hecho los humanos durante mucho tiempo sí. y superar ese rollo de estar en contra de ella por lo que se ha hecho en su nombre, pero que no era ella. Y para eso hay que estar en el taller del 1, el 1 de diciembre, que os vamos a esperar ahí a todos. Tenéis, quedan todavía entradas, o sea que os podéis inscribir en el link de la bio. Y como decía Pau Donés, vivir es urgente, o sea que creo que el compromiso está en nuestras manos de poner conciencia y tomar acción con lo que hacemos y con la energía que ponemos al servicio del mundo cada día que salimos, ¿no? Sí, Creo que exactamente. Así que bueno, las entradas están ahí hasta el próximo viernes 24, creo que es, tienen un precio más reducido y a partir del viernes subirán. Entonces, pues os invitamos a que si os apetece venir a Madrid, si estáis por ahí, a mí me encantaría veros y creo que además juntos podemos incluso empezar a forjar un lazo de cómo caminar juntos hacia el futuro y ya veremos luego si nos vemos de vez en cuando, no sé, o sea, ya veremos lo que surge, porque yo estoy también muy a la expectativa de qué hacemos entre todos y cuál es la energía que hay allí. Lo que decías de la energía que había en el metro, pues qué energía habrá cuando estemos todos colocados hacia eso, porque me parece muy importante, porque no es solo juntarnos en una meditación o juntarnos en una forma de pensar o juntarnos en unos valores o juntarnos con el cuerpo a hacer un ejercicio, que a mí también me encanta y que siempre da mucha más fuerza que hacerlo en solitario, sino intentar ser más amplios y completos y coherentes entre todos. Y a mí me parece, vamos, una idea preciosa que sí, sé que puede resultar un poco abstracta así de primeras, pero que yo creo que tiene todo el sentido que lo hagamos si queremos tener vidas con sentido. Que yo, te lo digo, yo quiero tener una vida con sentido y la tengo, aunque tengo todavía cosas que conquistar y tal, y entiendo que es un camino de vida. Pero es que a mí ha cambiado mi vida totalmente tener estos conceptos y esta forma de ver la vida en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi alma, como lo quieras llamar, en todo, en mis sentidos, porque veo la vida desde otro lugar. Entonces yo digo, quiero que más gente pueda estar ahí, o por lo menos acercarse a la forma que sea su naturaleza a la que se quiera acercar ahí. Entonces es una cosa, es una tarea ineludible para el momento histórico en el que estamos, porque o subimos de conciencia o vamos a acabar pues en un follón gordo, y es una pena eso. Yo es que me niego a entrar ahí gratuitamente sin yo hacer nada, y esto es lo que puedo hacer, porque eso yo como decía María Teresa de Calcuta, yo no voy a ir a una manifestación porque estoy en contra de algo, yo voy a una manifestación porque estoy a favor de algo. Entonces, yo me muevo para estar a favor de algo. Con esto yo no quiero hacer una crítica y menos en estos días a los términos políticos en este caso de España y tal, porque me parece muy lícito lo que piense cada uno y desde luego creo que hay una evidente incoherencia en las cosas que podemos pasar en los últimos años en los dos bandos y quien no lo quiera ver que no lo vea, o si es que son dos, o si es que son cuatro, o cinco, o los que sean. Pero, o sea, que entiendo que haya gente que esté confusa, pero que creo que trabajar desde nosotros en lo positivo para hacernos más amplios es mejor trabajo que pelearnos con alguien. totalmente. Esa es mi propuesta. Aunque hay veces que habrá que poner límites, evidentemente, ¿no? Y una nueva
nueva mirada. Bueno, Laure, pues la verdad que agradecerte, ha sido apasionante, me encanta escucharte, la pasión con lo que vives todo, que es que eso nos llega a todos los que estábamos aquí escuchándote, a toda la gente que está aquí, apuntaros, veniros el día 1 de diciembre y nada, muchísimas gracias, lo dejamos aquí colgado y nos vemos nos vemos en nada, nos vemos ahí el 1 de diciembre. Exactamente. Y ahí tenéis, si os apetece ir, en mi bio tenéis el link para las entradas que se compran en Hotmart. Y bueno, pues para mí será un placer teneros allí y conoceros en persona, ya sea que nos conozcamos de antes, por hablar por las redes, o a los que ya nos conozcamos en persona, veros de nuevo. O sea que espero que sea un espacio muy bonito. Y Samantha, te agradezco a ti siempre tu amabilidad, que me encanta también estar contigo y tu disposición para todo. Muchísimas gracias, de verdad. Fíjate, una cosa que me ha venido mientras estábamos haciendo este directo, en uno de los módulos yo te pregunté, digo, ¿llegará un momento que surja un nuevo ser y que no nos enamoremos al final ni de un hombre ni de una mujer, ¿no? Sino que nos enamoremos de un alma, ¿no? Porque vemos más allá de lo que es este cuerpo físico, ¿no? Miramos más allá, más profundo. Y cada vez que estoy contigo me conecta a eso, ¿no? Que al final hay que ver mucho más allá, porque ahí es cuando aparecen los regalos y tenemos muchas más posibilidades. Sí, así es. Al final somos seres, por decir así, energéticos. Yo es que, sabes que este discurso, digamos, más místico a mí me cuesta entrar porque como soy ingeniero me gusta como... Yo soy muy junguiano de estar en la ciencia pero con apertura y abrirme a lo trascendente pero desde el discurso más científico posible. Entonces, pero sí, yo diría que la palabra que resume más la trascendencia en el momento histórico en el que estamos es energía. Entonces nosotros somos seres energéticos, pero cuando digo eso no es ser energético de no sé qué ahí en gusto haciendo no sé qué cosas raras, sino que somos energía como la energía que hay en tu casa, como eso que ilumina esa estantería ahora mismo. Sí. Lo que pasa es que no lo vemos, porque vemos solo lo que ven nuestros sentidos, pero eso es solo una de nuestras dimensiones. En fin, es que nos ponemos a hablar otra vez, Samantha. El 1 ya nos hablaremos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado por aquí. Gracias y gracias a ti, Laure. Un abrazo grande. Muchas gracias, chicos. Un abrazo a todo el mundo. Cualquier cosa me podéis escribir en privado, lo que necesitéis, ¿vale? Adiós. Chao. Un abrazo, chao.